Entonces, habíamos ya visto eh, las formas de representación del conocimiento, entre ellas estamos viendo la red semántica, ¿verdad? ¿Sí? Y habíamos visto ya algunos ejemplos. El ejemplo que estábamos siguiendo, el que estábamos viendo era el de la red semántica, que nos permitía graficar las relaciones que existen entre el sistema cardiovascular y todos sus elementos, ¿no? En la primera parte habíamos visto cómo los conceptos se encierran en círculos y luego las relaciones de esos conceptos se los pone en las transiciones. ¿Sí? También habíamos podido ver que se puede utilizar la herencia dentro de las redes semánticas. Decíamos que un nodo o un concepto hereda las propiedades de los conceptos más altos en la jerarquía a través de las relaciones de subclase o de instancia. Sí, ahí habíamos visto, por ejemplo, perdón, que en este caso el concepto que está acá abajo, que dice arteria branquial, iba a heredar los atributos que tenían las arterias, que en este caso son que tienen sangre rica en oxígeno y una pared muscular. Bien, entonces luego de eso nosotros, o bueno, el motor de inferencia tendría que inferir este nuevo conocimiento que dice que las arterias grandes son ricas en oxígeno y las arterias grandes tienen pared muscular. Asimismo, la aorta tiene una sangre rica en oxígeno y la aorta tiene pared muscular. Ahora, ¿cómo podemos hacer algunas excepciones en la herencia? ¿Cómo hacemos para que no se hereden propiedades que pueden ser inconsistentes para ciertos objetos o para ciertos nodos? Por ejemplo, la arteria pulmonar izquierda contiene sangre pobre en oxígeno. Esta declaración o este hecho que dice que la arteria pulmonar izquierda contiene sangre pobre en oxígeno puede ser que sea un nuevo conocimiento que se adquirió o que fue dado por el experto. Y que también que la arteria pulmonar izquierda tiene pared pulmonar y es rica en oxígeno, que son dos conocimientos que se contradicen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tiene sangre rica, pobre en oxígeno primero y después sangre rica en oxígeno. Esta segunda parte que vemos aquí es lo que hace un momento habíamos visto, que esta arteria pulmonar izquierda iba a heredar estos atributos de las arterias. Si regresamos a la anterior, vemos que estos atributos de sangre rica en oxígeno y pared muscular son heredados del el concepto arteria. Entonces, la arteria branquial izquierda iba a heredar estos conceptos que están aquí. Pero, ¿qué pasa si viene un nuevo conocimiento y nos dice que la arteria eh, pulmonar izquierda contiene sangre pobre en oxígeno? Entonces, ¿cómo hacemos para que no se hereden esos conceptos que están en una jerarquía más alta? Entonces, la propiedad dice, las arterias transportan la sangre rica en oxígeno, no debe ser heredada, sí, por la arteria pulmonar izquierda. ¿Por qué? Porque decimos que la arteria pulmonar izquierda ahora tiene sangre pobre en oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese concepto o ese atributo no sea heredado por un objeto que está más abajo en el rango de la herencia? Una posible solución es almacenar la propiedad como información explícita en cada concepto en el que se cumple la propiedad, eliminando la propiedad general. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, por ejemplo, dice, una de las posibilidades es almacenar la propiedad como información explícita, es decir, que tengo que escribirla, porque si nos damos cuenta, antes de eso, esta propiedad de aquí, de la sangre rica en oxígeno, era implícita, iba a ser inferida del conocimiento que tenemos aquí. Entonces, la arteria branquial izquierda iba implícitamente a tener esta propiedad que es sangre rica en oxígeno. Ahora dice que una de las posibles soluciones para que no se hereden estos atributos, que para que no tengamos una inconsistencia, es que nosotros vamos a poner explícitamente esa propiedad en cada uno de los conceptos. Entonces, si decimos eso, una de las posibles soluciones sería la siguiente. Es la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Entonces, la arteria pulmonar izquierda que estamos graficando en este momento, para que no herede este concepto que está acá arriba, implícito, que es este concepto, para que no lo herede a ese concepto, nosotros debemos marcarlo explícitamente aquí. Entonces decimos que la arteria pulmonar izquierda es una arteria grande y es una arteria.
por ser una arteria tendría que tener sangre rica en oxígeno y tendría que tener pared pulmonar. Pero el conocimiento que nosotros hemos adquirido nos dice, o el nuevo conocimiento que nos han dado, dice que la arteria pulmonar izquierda no tiene sangre rica en oxígeno, sino tiene sangre pobre en oxígeno. Entonces, para no contradecir ese conocimiento, lo que tenemos que hacer aquí es hacerlo explícito a ese conocimiento o a ese atributo y ponerlo aquí al lado del concepto. Entonces, al lado del concepto ponemos que la arteria pulmonar izquierda tiene sangre pobre en oxígeno, lo cual va a eliminar esta herencia que teníamos anteriormente. Entonces, al nosotros marcar aquí esto, se va a eliminar esta parte de aquí. Más no se va a eliminar la parte de acá. Esta se va a seguir manteniendo. Porque no hay un atributo que sea explícito y que diga que esta arteria pulmonar izquierda no tiene una pared muscular. Entonces, es así como nosotros podríamos hacer que se elimine la herencia dentro de una red semántica. Una de las soluciones es poner que explícitamente a cada uno de los conceptos sus atributos. Entonces, esta sería una forma de eliminar la herencia dentro de las redes semánticas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta aquí, no sé si me entendieron cómo podemos hacer que se elimine. Hola, Ingeniero, hola, hola, dime. ingeniero. Sí, Yo no lo entendí, se me cortó el internet, que me dijo que la parte de rico en oxígeno, esa parte se elimina. sí. A ver, decíamos que cuando nosotros añadimos un concepto, siempre que vamos a añadir un concepto más acá abajo, estos conceptos que están aquí van a heredar, esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Van a heredar los atributos que tienen los objetos que están mm, más arriba en la jerarquía, ¿no? En este caso, los objetos que estamos poniendo acá abajo, como la aorta, la arteria bronquial izquierda y la arteria pulmonar izquierda, van a heredar estos atributos que son aquí, que tienen sangre rica en oxígeno y que tienen pared muscular. Entonces, ¿cuál es la forma para que no hereden? Una de las formas para que no se hereden o que no hereden estos conceptos de aquí, los atributos que están acá arriba, es marcarlos explícitamente. Entonces, el nuevo conocimiento que adquirí dice que la arteria pulmonar izquierda no tiene sangre rica en oxígeno, sino tiene sangre pobre en oxígeno. Entonces, cuando yo lo pongo explícitamente, es decir, lo pongo al lado del concepto, lo pongo al atributo, ¿sí? Este atributo, al ser el mismo atributo que tengo acá arriba, ¿sí? Se hace que este concepto herede este atributo y no este que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, al decir que la arteria pulmonar izquierda explícitamente tiene sangre pobre en oxígeno, ya no va a heredar lo que dice que acá que las arterias o todas las arterias tienen sangre rica en oxígeno. Eso es lo que estaba diciendo. No sé si ahí me escuchaste o me entendiste. Hola, Gerardo. No sé si fue solo a mí, pero se le entrecortó un poco, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero, se lo entrecortó. ya. Entonces, ¿entendieron o no entendieron? O si no, les repito todo otra vez. Sí, entendí. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Entonces, para que no se herede un concepto perdón, un atributo de un concepto, se debe marcar explícitamente ese atributo en los conceptos. Con eso nosotros eliminamos la herencia. No sé si Gerardo está por ahí, otra vez se le cortó el internet. Bueno, entonces después tiene que revisar lo que está grabado, pero no sé si tiene alguna otra pregunta. Listo. Entonces, por ejemplo, este atributo de aquí también es un atributo que es relevante para esta parte de aquí, de este concepto que dice que existen 100 arterias. ¿Sí? Solamente existen 100 arterias, pero también podríamos eliminarlo acá poniendo que existen 2 aortas o directamente, al no ser relevante para todas, automáticamente estaría eliminada esta parte de aquí, ¿no? Bien, espérenme un segundito, por favor. Entonces, esa sería una forma de poder eliminar algún conocimiento que no sea consistente en el tema de la herencia entre las redes semánticas. Listo, con eso entonces sería una introducción de las redes semánticas. Ya hemos visto lo que son las reglas, que ya las hemos hecho anteriormente con un ejercicio incluso.
también con lo que tiene que subir en el foro, o la otra representación sería las redes semánticas. Otras representaciones que existen para poder representar el conocimiento son los árboles de derivación. ¿Qué son los árboles de derivación? Estoy grabando así. Los árboles de derivación nos permiten a nosotros poder representar reglas, ¿sí? O producciones que están aquí, ¿no? Que son de este tipo. ¿Sí? Entonces aquí tengo una producción que dice que una oración está formada por una frase, un sujeto, un verbo y una frase objeto. Que esta frase sujeto puede estar formada por un determinador y por un sustantivo. Que este determinador puede estar formado por lo siguiente, por la palabra un, uno, unos, unas, el, la o las. Los sustantivos pueden ser hombre o devorador, en este caso del ejemplo, ¿no? Esta frase objeto que viene aquí, a ver, voy a ir señalando. Decía que estas producciones o reglas de producción están formadas de la siguiente manera. Tengo la raíz, que sería la primera regla, la regla número 1. ¿Sí? Y esta regla está formada por más producciones. En este caso, tengo una frase objeto, tengo un verbo y tengo una frase sujeto, un verbo y una frase objeto. Entonces, la frase sujeto, el verbo y la frase objeto. Estas se pueden derivar, estas producciones aquí se pueden derivar en más producciones. Por ejemplo, la frase sujeto se puede derivar en esto, determinado y sustantivo. Y estos a su vez se pueden seguir derivando en más cosas. ¿Sí? Entonces, a estas partes de aquí, que las tenemos entre símbolos de mayor y menor que, se les llama, bueno, todo se llama reglas o producciones, y a estos de aquí se les llama, a los que están entre símbolos de mayor y menor que, se llaman no terminales. No terminales. ¿Sí? Y a los que no están ya entre esos símbolos se les llama terminales. Por ejemplo, aquí, estas palabras que están aquí serían los terminales. ¿Sí? Entonces, la primera regla siempre va a ser la raíz, y el resto de reglas o producciones van a ser, como estamos hablando de un árbol de derivación, van a ser las hojas dentro del árbol de derivación. ¿Y dónde se terminan esas hojas? Se terminan aquí en los terminales. Entonces, teniendo estas reglas de producción que tenemos planteadas ahí como ejemplo, ¿sí? Donde tenemos terminales, no terminales, estas reglas de producción pueden pasarse a un árbol de derivación. Entonces, ¿cómo lo pasaríamos? Así. Entonces dice que la oración, que va a ser la raíz, se deriva en una frase sujeto, en un verbo y en una frase objeto. Esta frase sujeto se deriva en un determinador y en un sustantivo. Este frase objeto se deriva en un determinador, en un adjetivo y en un sustantivo. Y estos a su vez se derivan en terminales, que son la parte final del árbol. Entonces, este determinador puede ser estas palabras: un, uno, unas, el, la y los. Por ejemplo, aquí en este caso el determinador ha sido el terminal el. El sustantivo, como lo podemos ver aquí, en este ejemplo puede ser solamente de dos clases: hombre o devorador. Entonces dice hombre. El verbo puede ser es, esta, fue, estuvo. En este caso ha sido elegido fue. Y aquí lo mismo. El determinador va a ser el adjetivo gran y sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un análisis sintáctico en el que estamos formando una oración que dice que el de hombre fue un gran devorador. ¿Sí? ¿De dónde se derivó esto? De todas estas producciones anteriores que están aquí. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se utiliza esto?
esta representación del conocimiento, por ejemplo, se utiliza para procesamiento del lenguaje natural. También imagino que están viendo compiladores y ahí van a utilizar dentro del análisis sintáctico, semántico, léxico, sintáctico y semántico, van a utilizar este tipo de árboles, ¿sí? Donde ustedes pueden llegar a saber si una oración, o bueno, en este caso, esta frase que está aquí, es correcta, ¿sí? O es reconocida dentro de un lenguaje. Entonces, esta frase que está aquí, el hombre fue un gran devorador, es una frase correcta. ¿Por qué? Porque yo parto de una raíz, utilizo las reglas de producción y puedo llegar a estos terminales para formar esta frase que está aquí. Esta es otra forma de representación del conocimiento que también es muy importante y que se la maneja mucho dentro del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Y que me permite a mí también representar conocimiento. Entonces yo puedo representar conocimiento de algunas maneras, a través de reglas, a través de redes semánticas, y en este caso a través de un árbol de derivación. Entonces no sé si entiende cómo funciona el árbol de derivación. ¿Sí me entendieron cómo funciona el árbol de derivación? Hola, ¿sí entendieron? ¿Sí? Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Ya. Bien, entonces esas son algunas formas en las que ustedes pueden representar, ¿sí?, conocimiento. Entonces hemos visto tres formas, ya las reglas, las redes semánticas y los árboles de derivación. Entonces queda de tarea a ustedes que puedan consultar cómo se representa el conocimiento a través de frames, a través de diagramas lógicos y a través de diagramas conceptuales, ¿sí? Esto queda de tarea para que ustedes puedan, o de trabajo autónomo, para que ustedes puedan consultar cómo se representa el conocimiento utilizando estos tres tipos de representación del conocimiento. ¿Dónde lo pueden encontrar? Tienen la bibliografía a disposición que yo les he puesto. Ahí está, cómo se puede representar a través de frames, slots, y diagramas lógicos o de gráficos conceptuales. Entonces ahí pueden consultar y pueden ver esas formas de representación del conocimiento. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Sí, ingeniero, hasta ahora. Hasta ahora. Ya, eso es lo importante aquí hasta ahora. El resto todavía no sabemos. Sí. El problema que tienen que resolver ustedes utilizando redes semánticas va a ser este de aquí. Dice, representar mediante una red semántica la siguiente información. Una persona tiene dos brazos y dos piernas. Las personas pueden ser hombres y mujeres. Un jugador de baloncesto es un hombre. Michael Jordan es un jugador de baloncesto y juega de escolta. Shaquille O'Neal es un jugador de baloncesto y juega de pivot. La media de puntos de un escolta es 20 puntos. La media de puntos de Michael Jordan es de 20. La media de puntos de un pivot es de 20. El peso de un jugador de baloncesto es de 120 kilos. Michael Jordan pertenece al equipo de los Bulls y Shaquille O'Neal pertenece al equipo de los Lakers. Entonces, esto que está aquí es un conocimiento dentro de un dominio específico. Y ustedes tendrán que representar este conocimiento utilizando una red semántica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, identificar los conceptos. Después que ustedes identifican los conceptos, tienen que identificar las relaciones que existen entre esos conceptos para que ustedes puedan crear la red semántica. Bien. Preguntas que tengan. Preguntas que tengan tal vez. Inge, ¿hasta cuándo dijo, disculpe? Hasta malueguito. No, hasta el domingo, hasta el domingo. Porque si no, ya aseguran de decir que tienen mucho que hacer. Hasta el domingo al mediodía. Ya, Inge. Listo. Preguntas que tengan. ¿Entienden qué tienen que hacer? Sí, genial. ¿Sí? ¿Está entendido qué tienen que hacer? Sí. Tienen todo el conocimiento ahí de un dominio específico y ahora tienen que plasmar ese conocimiento sacando conceptos que van a ser los nodos y las relaciones que existen entre esos conceptos. Bien.
Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Pueden estarlo adelantando durante esta hora que tienen. Inge, Hola. ¿es este ejercicio en todas las 6 representaciones? No, 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 no. Solo en red semántica. Ahí dice Ah, representar mediante red semántica la siguiente información. es que se me está entrecortando, perdón. Sí, aquí está. Dice, no sé si están viendo. Dice representar mediante red semántica la siguiente información. Entonces, durante una red semántica tiene que representar esta información. Solo con una red semántica, con nada más. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro lo que tienen que hacer? Los otros temas ingenieros son solo consulta, ¿no? Y Sí, este de la representación. sí, es consulta autónoma de ustedes. Si es que yo en el examen les pregunto de eso, ya pues era responsabilidad de ustedes consultar. Es trabajo autónomo, es trabajo de parte de ustedes. Esto de aquí es lo que tienen que presentar como ejercicio práctico. De ingeniero, muchas gracias. Ujú. ¿Más preguntas tal vez? ¿No? Ya, listo. Entonces ahí corto la grabación. Antes de cortar la grabación, tienen que participar, ¿no? En el foro, en el EVA. Tienen que participar en el EVA con el ejercicio. Con este ejercicio, ingeniero. Ingeniero está silenciado. Ya, decía que aquí está en la guía de estudio lo que ustedes deben hacer. Dice que ustedes deben plantear un ejemplo de problemas que se pueden solucionar utilizando sistemas expertos. Entonces dice, el ejemplo no debe ser igual al del compañero, se deberá explicar paso a paso la resolución del ejercicio, se deberá subir un video con máximo 1 minuto, bueno, aquí sería mínimo 1 minuto. Los problemas deben tener objetos y posibles valores, se debe crear reglas con objetos y posibles valores y se debe aplicar reglas para dar la solución al problema. Entonces, el problema debe ser solucionado utilizando reglas. Hay muchas formas de representación del conocimiento, como ya vimos, reglas, redes semánticas, árboles de derivación, frames, slots, diagramas y todo lo demás. Entonces, lo que está pidiendo aquí es que lo hagan al solucionar el problema utilizando reglas. ¿Sí? Utilizando reglas. Entonces, ya hicieron ustedes un ejercicio utilizando reglas cuando yo les planteé un problema de cómo se cruzaban un granjero con las compras al otro lado, utilizaron reglas. Así como hicieron ese, deberán, bueno, similar a ese, porque después les enseñé cómo pueden poner las reglas de otra forma, pueden solucionar el problema. Entonces, utilizando reglas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer al inicio de sistemas expertos va a ser sistemas expertos utilizando reglas. Entonces, deben estar familiarizados con el uso de reglas. Esto deben hacerlo hasta el 3 de diciembre. Eso quiere decir que tienen hasta la próxima semana para hacerlo, pero espero que no lo hagan al final, ¿no? Bien, entonces de lo que yo estaba revisando, solo una persona ya había subido el trabajo, el resto de personas todavía no lo suben, así que les animo a que puedan seguir haciendo. Su unidad 1 dice foro 1 y solo Raquel ha subido ya. Entonces ahí está el ejemplo. Doy clic aquí y ya me sale lo que ya he hecho. ¿Sí? Eso deben hacer todos ustedes. Bien. Listo, con eso entonces ahora sí corto la grabación.